Entonces, lo primero que hay que revisar es la visión del mercado que tenemos nosotros a nivel global, el cual es 3.3 mil millones de dólares en 2023, con una visión de 5 mil millones de dólares a 2029. De este porcentaje, los analizadores de química son uno de los equipos más importantes y abarcan un 33% del mercado global, lo cual es un porcentaje bastante alto. La química, realmente la química es el pan de cada día. Lo requerimos para cualquier tipo de diagnóstico. Realmente es nuestra ayuda en la clínica veterinaria y obviamente pues en el laboratorio clínico es indispensable contar con el área de química, sea la química que estemos trabajando. Recordemos que hay química líquida, química seca, química liofilizada, que hablaremos más adelante. Entonces, generalidades, recordemos, se recomienda mantener un ayuno en estos pacientes. No todas las muestras de química requieren ayuno. Si nosotros vamos a hacer un boom de creatinina, no necesita ayuno. Pero si necesitamos hacer un perfil de glucosa, sí. ¿Listo? Entonces, dependiendo del analito, así mismo requerimos o no. Ahora, importante también tener en cuenta las comorbilidades de los pacientes. Si sabemos que es un paciente endocrino, si sabemos que es un paciente renal, pues el paciente o un paciente hepático, pues vamos a tener muestras ictéricas o muestras lipémicas. En los pacientes lipémicos, pues es necesario, así la prueba no lo requiera, hacer este ayuno en el paciente. Incluso muchas veces me dicen, en la prueba rápida no migró y el paciente con una dislipidemia. Simplemente no migró la prueba en la membrana de nitrocelulosa, por eso entonces es recomendable el ayuno. No procesar muestras hemolizadas, lipémicas o ictéricas, principalmente hemolizadas, porque es muy bajo el porcentaje que es condición del paciente. De resto, es toma de muestra hiperanalítica. Separar el plasma y enseguida, o el suero, y enseguida realizar el análisis. Muchas veces la glucosa está baja, el lactato está alto. ¿Por qué? Porque la muestra perduró 12 horas ahí junto con los glóbulos rojos. Importante. Y procesar la muestra lo antes posible debido a esto. Diferencias entre química. Entonces tenemos química seca, liofilizada y la química húmeda. Entonces, ¿esto tiene puntero? No. Entonces, en la química seca o química liofilizada, reacciona con la muestra en estado sólido, sea porque tenga una fase sólida, la química seca, o un reactivo liofilizado en la química liofilizada, que son perlas como tal, donde reacciona. En la química húmeda, tanto el reactivo como la muestra están en forma líquida. Practicidad. Las pruebas que son de química seca o química liofilizada son de un solo uso y son desechables. Utilizan las muestras sin diluir en la mayoría de los casos y no hay una pérdida del reactivo realmente. En la química líquida sí hay pérdida de reactivo porque tenemos volúmenes muertos dentro de los que tenemos equipos automatizados y los semiautomatizados, al pasar el tiempo, el reactivo se va degradando y al final ese reactivo ya no va a funcionar. ¿Utiliza muestras diluidas? Sí, por eso en algunos casos cuando las muestras en química seca o liofilizada, por ejemplo las que están muy ictéricas, no se pueden procesar porque no hay lectura debido a la interferencia, debemos hacer uso de esa química líquida para hacer las diluciones. Y pues requiere separación siempre de plasma y suero y mantenimiento de los analizadores para hacer este procesamiento. Diferencias, entonces, química seca y liofilizada. En la química seca está en fase sólida en una membrana, sea una membrana estandarizada para cada una de las tecnologías, mientras que en la química liofilizada son rotores y en cada uno de los pozos va a haber una perla, que la perla es uno de los reactivos. Entonces, si lo vemos al lado izquierdo, los cartuchos que son por capilaridad, entra la muestra por esa capilaridad y va a hacer reacción con esa fase sólida de química seca, mientras que en el rotor la muestra se va a centrifugar, va a separar el plasma, ¿listo?, del paquete globular. Este plasma va a tener reacción con un diluyente que viene internamente en el equipo y de ahí migra a cada uno de los pozos.
Estos pozos tienen la perla liofilizada y dentro de esta perla va a ser la reacción bioquímica para luego, posteriormente, ser leída por concentración de medida de reflectancia o absorbancia, dependiendo de la tecnología. Entonces, siempre hay que diferenciar química seca, liofilizada, húmeda, y cuáles son las tecnologías entre química seca y química liofilizada. ¿Por qué? Porque muchas personas en el mercado indican que la química liofilizada es una química seca y realmente no. ¿Listo? Entonces, no es una fase sólida como tal, no está ligado a una membrana. La familia del Bichec. Aquí, en este punto de la familia del Bichec, es lo que venimos hoy a traer. Muchos conocen el Bichec B200, que es nuestro equipo estrella. Por temas de nombres, el nuevo equipo se llama Bichec F de fluorescencia. Digamos que vamos a ir migrando poco a poco. Es un analizador de inmunoensayo fluorescente con una cómoda interfaz de usuario. Para los que han utilizado el dispositivo médico, realmente es muy fácil de usar, es muy asequible. El Bichec C1 y el Bichec C10 son los equipos de nuevo lanzamiento. Son los equipos que tenemos en este momento aquí. Bichec C1, que trabaja con rotores, y el Bichec C10, que trabaja química seca de acuerdo a paneles o pruebas duales que las vamos a ver ahorita. El Bichec C1 es un analizador de química liofilizada compacto y de alta eficiencia. Y el Bichec C10, analizador de química seca, versátil y de alto rendimiento. Son dos nuevos analizadores que vamos a nosotros a tener en el mercado en Anargel Technologies. Bichec C1, química liofilizada. Entonces, rotores flexibles, amplia versatilidad de muestras, amplia cobertura, diseño compacto. Rotores flexibles, vamos a tener tanto rotores completos, como ya lo vieron los que estaban pasando de pronto por la mesa, como vamos a tener rotores individuales. Los rotores individuales pueden ser de una prueba, de varias pruebas, o ya tenemos el panel completo. Llega con esta base y unos balanceadores. ¿Por qué motivo? Porque si yo no voy a trabajar sino solamente un paciente, utilizo un rotor sectorial y coloco balanceadores. ¿Por qué necesitamos estos balanceadores? Porque el equipo trae una centrífuga interna y como una centrífuga la debemos balancear. Amplia versatilidad. Entonces, los rotores, tanto los rotores completos como los rotores sectoriales van a necesitar 100 microlitros de muestra cada uno. También van a demorar 12 minutos el procesamiento en el dispositivo médico. ¿Qué sucede? Puedo procesar una ALT, una ST y una creatinina de un paciente, como puedo procesar 3 ALTs de 3 pacientes diferentes y se van a demorar 12 minutos completamente, porque es lo que se demora como tal el rotor completo. Gracias. La cobertura. Entonces, como lo nombraba Andrea, vamos a tener rotores de 24 parámetros, 17 parámetros, 16 parámetros, electrolitos de 14 parámetros, perfil de 10 parámetros, diagnóstico primario y 10 parámetros prequirúrgicos. También tenemos específicos, perfil hepático, perfil renal y perfil de diabetes. Y otros tenemos el perfil de coagulación que hace PT, PTT, tiempo de trombina, fibrinógeno y el panel que es individual, que es el amonio. De ahí pasamos a los rotores sectoriales. Perfil básico, perfil de electrolitos, perfil renal de 4 parámetros, es un perfil más pequeño que el de 10 parámetros que tenemos en la anterior diapositiva. Perfil hepático, ALT, GGT y bilirrubina total, a diferencia del hepático de 11 parámetros. Y el perfil de diabetes pequeño, que a diferencia del otro perfil va a tener solamente glucosa, fructosamina, colesterol y triglicéridos. Y a modo individual, es decir, esto es un paciente ALT, AST, BUN, creatinina y ácidos biliares totales,
que realmente pues ácidos biliares totales se utiliza mucho en el mercado. El procesamiento de las muestras, 100 microlitros, sangre o plasma en heparina de litio o suero en tubo tapa roja. No podemos utilizar tubo tapa amarilla debido a que hemos encontrado interferentes entre el gel y la reacción de estos analitos en el dispositivo médico. ¿Qué hay que tener en cuenta? Precaución de la adición de burbujas por un inadecuado pipeteo. Por eso es importante que siempre que pipeteemos lleguemos a primer tope. Si llegamos a segundo tope, van burbujas. Y cuando pipeteemos, al terminar de pipetear, retirar sin soltar, porque muchas veces, a veces sueltan, se atraen la muestra y generan burbujas. Entonces, punto importante a tener en cuenta. Interfaz intuitiva, realmente el software es muy amigable y eso es lo que nosotros estamos buscando en todos los dispositivos médicos. Esa fácil accesibilidad, sin tanta complicación dentro del mismo dispositivo médico para hacer el procesamiento. Cuando estamos procesando los sectoriales, él entra a procesar y de una vez nos indica sector 1, sector 2, sector 3 para ingresar la información demográfica. Ahora, si todos los sectoriales son del mismo paciente, cuando yo le ingrese el número del paciente, que es el consecutivo, no sé, 11, y al sector 2 le ingrese el 11, automáticamente ya me va a jalar la información. ¿Sí? Entonces, si es el mismo paciente, la misma información la ingreso una sola vez. Si son diferentes pacientes, voy a crear a cada uno un paciente con información demográfica determinada. Hasta ahí el BCheck C1. Ahora, con el BCheck C10, como lo indicaba Andrea, 4 muestras en simultáneo. Tenemos el cerebro, que el cerebro llega con su dispositivo para hacer la medición de química. ¿Listo? Aquí es donde va como tal la prueba. Y esto se llama extensión. Entonces, estas extensiones se pueden adquirir de manera adicional hasta 3 para completar 4 módulos de procesamiento, es decir, 4 pacientes al tiempo. Variedad de parámetros, haz más con menos, interfaz intuitiva, y de aquí pues tenemos todo lo que es el cerebro con cada una de sus extensiones. Muestra, podemos trabajar 70 microlitros, aquí trabajamos plasma con heparina de litio o suero. Indicación, suero a nivel global, podemos utilizar tubo amarillo, tubo tapa roja, hasta 30.000 resultados los vamos a incorporar en el dispositivo médico. ¿Cuál es la ventaja? Los dos equipos, al yo exportar los datos, puedo exportar los datos en tipo Excel, digámoslo así, un CSV y uno ya lo convierte en la información adecuada. Pero podemos exportar todos los datos. Y dura 10 minutos el procesamiento. La interfaz también es muy intuitiva, como se dan cuenta en la pantalla, él mismo nos va mostrando el momento de ingresa el cartucho, después de ingresar el cartucho, él reconoce el código QR y adicionamos los 70 microlitros. Apenas adicionamos los 70 microlitros, cerramos la compuerta y al cerrar, inicia el conteo de los 10 minutos para entregar los resultados. Variedad de parámetros. Entonces tenemos el perfil de 17 parámetros, el perfil de 10 parámetros de diagnóstico, de prequirúrgico. Tenemos un específico que es proteína creatinina en orina. Es individual, son esas 2 pruebas y también saca la relación UPC. Y duales, buncreatinina, calcio, fósforo, proteínas totales albúmina, amilasa lipasa, bilirrubina total GGT, ALT-AST, ALP-ALT, colesterol y triglicéridos. Entonces, realmente, pues, el portafolio lo hemos visto que se va ampliando. Tenemos ya esas pruebas duales que realmente van a ser específicas para cada uno de los pacientes y si necesitamos hacer un seguimiento al paciente, lo podemos hacer fácilmente con estas pruebas duales.